Bien, Jorge, vamos a lo seguro, lo probable y lo posible. Exacto, exacto. Eso nos decía nuestra fundadora. ¿Qué tenemos como seguro, como probable y como posible A ver, sobre la sábana santa? pues habría que hacer una lista muy larga, pero bueno. Lo fundamental. Lo que es seguro es que la sábana parece que ha envuelto con total seguridad el cadáver de un parece, sujeto. No, eso exactamente, ya me he dado cuenta que lo he dicho mal. O sea, ha envuelto el cadáver de un hombre que ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo. Y eso no es tan fácil de hacer como uno se imagina, porque hay que tener en cuenta que a lo largo de toda la historia siempre se ha representado mal cómo estuvo Cristo en la cruz. O sea, la Sábana Santa discrepa completamente de toda la iconografía de la crucifixión. Entonces, claro, pues parece que llevaba un casco de espinas, no un aro de espinas. Parece que... ¿Parece? No, está claro. ¿Llevaba? Yo es que me gusta mucho matizar siempre y no aseguro casi nada, pero bueno, el fondo es que se puede asegurar. Pero, por ejemplo, pues tenía los clavos en las manos, pero las manos están más arriba, están en la zona del carpo. Se le ha dado una lanzada entre la quinta y la sexta costilla, que le ha abierto el costado, una forma de rematar al cadáver. También sabemos que ha sido flagelado con un instrumento de los que utilizaban los romanos en el tiempo de Jesús. Se ha encontrado un flagrum, por ejemplo, un flagrum taxilatum en Pompeya, no, en Herculano, al lado de Pompeya, que es exactamente como las marcas, que dejaría las marcas que se ven en la Sábana Santa, o sea, eso es así. Pero luego, aparentemente, pues uno dice, bueno, eso se le podría haber hecho con cualquier otro sujeto. Ojo, porque resulta que nunca, jamás, no hay ninguna referencia en la literatura de ninguna clase de nadie que haya sido coronado de espinas, salvo el caso de Jesús de Nazaret. Entonces, no era habitual. Se hace en el caso de Jesús. Coronado, flagelado. Claro, pero es que eso es lo primero. O sea, nadie se le coronaba de espinas. Solo el caso de Jesús. Segundo, era contrario al derecho romano. Yo, como profesor de derecho, estas cosas las sé. Contrario al derecho romano, el flagelar a una persona y el crucificarla, porque son dos penas distintas incompatibles. Solo sabemos de un personaje al que le ocurrió esto, y es porque Poncio Pilato, que era juez, pero también político, cedió ante la presión popular. Y entonces, él ya había dado una sentencia, aunque los evangelios no son un documento jurídico que te cuente literalmente todo, sino que dan una interpretación de lo que ellos vieron, ¿no? Pero Poncio Pilato, cuando dice lo flagelaré y lo soltaré, no es una opinión, él estaba ejerciendo de juez en aquel momento. Por tanto, la condena a Jesús es flagelarlo, y cuando presenta al pueblo, entonces la gente dice crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué dice eso? Bueno, y además dice muy bien los evangelios. Los sacerdotes pidieron al pueblo que gritara crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? Pues eso está perfectamente explicado. Porque dice el Antiguo Testamento, que se lo sabían muy bien los sacerdotes judíos, maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Es decir, una persona que moría maldecido, es decir, colgado de madero, es decir, crucificado, no podía ser el Mesías. Y si Jesús lo flagelaban y probablemente se hubiera muerto de la infección, porque no había antibióticos, nada de eso, se hubiera muerto probablemente al poco tiempo. Pero no obstante, pues podía incluso hasta ser un personaje, o sea, como un mártir de los romanos, ¿no? Sin embargo, si moría crucificado, eso era imposible, o sea, descartaba la posibilidad de que fuera el Mesías. Entonces, por eso tienen tanto interés en que lo crucifiquen. Y por eso, ante la presión, Pilato cede y dice, pues bueno, pues que lo crucifiquen, ¿no? Pero se lava las manos diciendo, pero esto es una irregularidad. Los romanos nunca se saltaban el derecho de esa forma tan clara, ¿no? Y pues, son los padres del derecho. Es decir, que la Sábana Santa coincide casi al pie de la letra con los evangelios. Totalmente. Con la pasión del Señor. Sí, pero da más datos incluso que los evangelios, pero corroboran la arqueología, la historia, tal. O sea, es que por eso es conocer bien el tema de la Sábana Santa es impactante, porque aparte que esto como hobby es un hobby fantástico, porque uno termina aprendiendo muchísimas más cosas de las que se puede imaginar, pues, bueno, yo cuando tuve la suerte de poderle explicar algunas cosas al cardenal Ratzinger que tenemos aquí. Fíjate, esta es una foto coger, ¿no? 3 meses antes de ser papa, me recibió para hablarle del sudario de Oviedo. Un auténtico privilegio, poder estar pues con él para hablar del sudario, además. Sí. Y como gran experto que eres mundial. Claro.
Bueno, sí, es verdad. Claro. Entonces, yo le dije qué es lo que estábamos haciendo y él dijo, sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Y yo dije, fíjate, me lo dice el encargado del dicasterio, ¿no? De la doctrina de la fe. Luego, lo que no sabía es que 3 meses después se iba a convertir en el Papa. Fíjate. Y estuvimos hablando un cuarto de hora, fue fantástico. Sí. Y el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, claro, te recibe a ti como experto en la síndone. Claro. Y te dice lo que acabas de decir. Exactamente. Sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. La verdad es que es una de las entrevistas que he tenido con mucha gente importante, pero esta, desde luego, para mí es impresionante, ¿no? Me ha encantado al entrar aquí ver esa bendición apostólica de San Juan Pablo II al Centro Español de Sendología, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es también como una especie de imprimatur. Bueno, no sé, la tenemos por ahí puesta, pero efectivamente, pues sí. Es impresionante. Y eso que nosotros no somos un centro confesional, ¿eh? Nosotros tenemos gente de todos los colores. Claro, como debe ser. Como debe ser, porque lo que nos une es, nosotros hablamos desde el punto de vista científico, pero eso no te puede limitar a que tú trates desde todos los puntos de vista también el religioso y el teológico, claro. Y tal, y eso es lo normal dentro de la cultura. Yo creo que los textos históricos, por ejemplo, de los evangelios, están en consonancia con la Sábana Santa. Claro, o sea, estás viendo la pasión de Cristo en la Sábana Santa a fin de cuentas. Y ahí es que yo creo que es la clave, ¿no? Una de las claves de estas seguridades que tú tienes en la autenticidad de la Sábana Santa, ¿no? Y es que no pudo ser un preso cualquiera al que crucificasen. En absoluto. Eso está de las verdades. Es que eso es algo... No es otro. Que... Independientemente de que luego también es un enigma científico. O sea, es así. Claro, es decir, pero esa es la segunda parte. O sea que realmente hay, por una parte, estudiando la Sábana Santa, bueno, de hecho nosotros hacemos cursos también sobre la historicidad de Jesús, sobre distintos temas, porque el tema realmente, cuando nosotros hablamos de la Sábana Santa, inicialmente solo hablábamos de la Sábana Santa, pero luego nos dimos cuenta de que hablar de la Sábana Santa es hablar de la historicidad de Jesús. Y cuando nos presentamos al arzobispo de Valencia, cuando se fundó el centro hace pues, más de 30 años, nos dijo, pues oiga, eso es muy interesante, porque eso forma parte de la teología y nos está dando. Y es verdad. Yo tengo amigos, incluso un ahijado que está en el seminario, y todavía no es sacerdote, pero va a serlo en junio, pues que me decía... Es que lo primero que te dicen en el seminario es que no hay que creer en los milagros, que tal, o sea, dices, bueno, claro, ¿por qué no salen los curas que no salen? Porque a veces se pasan de escépticos, ¿no? O sea, en fin, vamos a ver, es que lo que has dicho tú antes, o sea, es que se puede ver que en determinados casos la ciencia se queda corta y la ciencia no puede decir nada. Entonces, ese silencio de la ciencia, que es muy significativo... Claro, pues hay silencios que hablan. Claro, exactamente, eso es lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.